estás? Muy bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno, genial. Hoy con información que viene circulando en realidad y que por ahí no está todavía confirmada, porque obviamente que el Gobierno Nacional no lo va a terminar de confirmar, pero hoy les voy a hablar sobre la Ley Nacional de Glaciares, ¿no? Bien. Que es una ley muy importante que nosotros tenemos y que fue aprobada en el 2010 y que es la ley que protege no solamente los glaciares, sino todo lo que considera reservas, ¿no?, de agua dulce de nuestro país, y que de eso se habla mucho también, ¿no? Que está como ahí esa cuestión que tiene que ver con que, bueno, nosotros tenemos muchas reservas de agua dulce, qué va a pasar con eso, el punto estratégico, ¿no?, de esos bienes comunes naturales. Y lo interesante es que nosotros desde el 2010 ya tenemos una ley que protege de ciertas actividades, ¿sí? Hay que entender eso. Protege eso de ciertas actividades que tiene que ver ni más ni menos con que proteger esa biodiversidad y proteger a futuro, ¿no?, esas reservas de agua dulce que tenemos en nuestro país. Lo que está prohibido hoy con esa ley tiene que ver con la contaminación de esos espacios principalmente, con, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, ¿no?, con todo lo que es inmobiliario, el poder utilizar esos espacios para construcciones inmobiliarias, y también, que esto es muy importante, instalación de industrias justamente que podrían perjudicar esas reservas, y lo que tiene que ver con la exploración y explotación minera, Sí. principalmente, ¿no? Y lo que tiene que ver con hidrocarburífera también, ¿no? Con esas dos industrias, ¿no? En realidad ni siquiera industrias, proyectos, ¿no? Porque sabemos que aquí no se instalan esas industrias después. Entonces, eso es fundamental. Hubo un intento ya con el gobierno de Javier Milei de querer modificar esto con la ley de base. Seguramente ustedes se acuerdan que hubo ahí un intento y que después eso se logró sacar, ¿no?, de la ley de bases. Entonces, de alguna manera, entre comillas, quedaba un poco protegido que esa ley no se toque, pero en las últimas semanas se empieza a ver, ¿no?, este movimiento, y empiezan a surgir estos alertas en muchas organizaciones ambientales que protegen y están detrás de estos temas, donde empieza a existir el rumor de que desde el gobierno nacional empezaron a querer meter algún decreto o querer hacer algo en una modificación. ¿Para qué? Para lo que tiene que ver con la exploración, ¿no? Mineras principalmente. Y también es interesante pensar que nosotros en nuestro país tenemos un montón de lugares, de provincias que están involucradas, ¿no?, con esta protección. Alrededor, miren, es interesante verlo porque a veces uno se queda con la imagen de lo que ve, ¿no?, y con la parte del glaciar del Perito Moreno, ¿no? Creo que Sí. a todos nos pasa que uno va hacia esa imagen, pero en realidad nosotros tenemos un montón de áreas que son periglaciares y glaciares. En nuestro país, al menos por el inventario que se hace, tenemos unas casi 850.000 hectáreas de glaciares, ¿sí? Bien. Y de aguas periglaciares, que son las que tenemos que proteger. Es fundamental. Hay países que hoy en día no tienen agua, entonces es inimaginable pensar que uno pueda permitir que ese agua se utilice, esas reservas de agua dulce se utilicen o se contaminen, que sería lo peor. Y esa cantidad de hectáreas son realmente un montón, involucra un montón de provincias, ¿sí? No solamente las provincias del sur de nuestro país, sino que hay un montón de provincias que están involucradas en esos kilómetros. Tenemos desde Salta, Jujuy, hasta lo que es Santa Cruz, ¿no? Hasta todas esas provincias, todo lo que es los límites con la cordillera de los Andes, tienen lo que son glaciares, ¿no? Y lo que son las aguas periglaciares, que son las más importantes también, porque son esas reservas que nosotros no vemos en imágenes, pero que son las que están por debajo y que son las que hay que cuidar. Y la ley involucra eso. Ahí es donde a mí me surge esta pregunta de la cantidad de provincias. Al menos son son como 10 provincias aproximadamente, las iba a contar, pero no, son como 10 provincias aproximadamente que tendrían que estar en alerta, ¿no?, con este tema, ¿sí? Bien. Más allá de todos los habitantes del país, ¿no?, que tendríamos que estar en alerta de tratar de evitar este tipo de situaciones. Igual
es una situación difícil la que estamos viviendo también, ¿no? Como para ponernos en alerta. Pero bueno, este es un tema que donde estas leyes se modifiquen va a generar realmente situaciones a futuro complicadas para todo lo que tiene que ver con las reservas de agua dulce, que nuestro país las tiene y que en realidad debería estar ese tema en cuidado totalmente y ni siquiera con ideas de poder modificarlo, como es lo que está sucediendo ahora con el gobierno de Javier Milei, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, está bueno conocer bien cuál es el territorio, cuáles son nuestros recursos y te agradecemos, María Marta, por este panorama que nos diste. No, gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo grande. Abrazo. Gracias. María Marta Calcopietro con la cuestión de los glaciares, nuestros recursos que están